Lección Divina del 19º domingo del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Señor, tú que manifiestas tu poder a tus discípulos ante la adversidad y los rescatas de los embates de la naturaleza, te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender tu palabra, principalmente a entender los problemas de nuestra vida. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasamos al momento de la Lección Divina. ¿Qué dice el texto? Primero, como clave de lectura, decimos que Jesús con los discípulos se encuentra en la otra orilla del lago. Al caer de la noche, después de la multiplicación de los panes, parte del pasaje propuesto también es narrado por Marcos en el capítulo 6, versículos 45-52, y por Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21. El episodio de Pedro en Mateo 28-32 se muestra solo en Mateo. No lo encontramos ni en Marcos ni en Juan. Algunos comentadores sostienen que se trata de una aparición de Jesús después de la resurrección, confrontar Lucas 24-37. Vienen así aclaradas las dificultades de la iglesia y la necesidad de una fe más grande en Jesús resucitado. Bueno, esto es como una clave de lectura. Ahora vamos a pasar cómo podríamos hacer una probable división del texto. Mateo 14, 22 al 23 sería el enlace con la multiplicación de los panes. Mateo 14, 24, 27, Jesús camina sobre las aguas. Mateo 14, 28, 32, el episodio de Pedro. Y por último, Mateo 14, 33, la profesión de fe. Bien, ahora sí nos vamos a lo que nosotros llamamos desmenuzar el texto. En el versículo 22, inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. La multiplicación de los panes podía haber generado en los discípulos esperanzas triunfalistas con respecto al reino de Dios. Por tanto, Jesús
ordena inmediatamente alejarse. El obligó es un verbo insólito de fuerte significado. ¿Qué queremos decir? Jesús no quiere que entre sus discípulos haya una mentalidad de un mesianismo triunfalista. Los discípulos deberán abandonar esta situación. Recordemos que Jesús había optado por ser Mesías, el Hijo del Hombre, no una figura política, y que se va a palpar en la entrada triunfal en Jerusalén, donde Jesús entrará montado en un burrito y aclamado por la gente pobre y por la gente sencilla. Bien, vayamos al versículo 23. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. ¿Qué vemos? Jesús se retira a orar. Es un momento importante, nos hace pensar como en Getsemaní, Mateo 26, 36, 46, cuando Jesús se va a orar. El tema de la oración está muy presente en la vida cotidiana de Jesús y particularmente antes de las decisiones importantes de su existencia. Es la oración la que constituye el hilo conductor de su jornada y el sostenimiento de sus acciones. Jesús con la oración expresa su relación íntima con su Abba. Dios Padre nunca lo dejará solo, como Él lo expresa en Juan 8:29, y Él lo escuchará siempre. Vemos entonces una relación íntima entre Jesús y el Padre. Bien, en los versículos 24 y 25, la barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Bien, ¿qué encontramos ahí? Una barca sin Jesús, una barca que avanza. Los apóstoles van, pero Jesús no va. Pero viene un detalle interesante. Jesús no va, pero sale a su encuentro. No hay nada que impida que Jesús vaya hacia ellos. Aunque la barca ya se ha adelantado, ahora no hay nada que impida, que detenga que Jesús salga a su encuentro. Caminará sobre las aguas que están encrespadas. Nada lo detiene a él, ni siquiera la tempestad, mucho menos la oscuridad. El caminar sobre las aguas del mar de Galilea ya es de por sí una manifestación, una verdadera teofanía que expresa la cercanía de Dios al hombre. Dios se manifiesta en Jesús, que camina sobre las aguas y domina las fuerzas de la naturaleza. Se presenta como el Señor de la naturaleza. Por lo tanto, Jesús aparece de un modo insólito. Él trasciende los límites humanos. Tiene autoridad sobre todo lo creado. Se comporta solo como Dios lo puede hacer. Versículo 26. Al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma», y por el miedo se pusieron a gritar. Es entendible. Las aguas están encrespadas, hay oscuridad. Lógico que al ver la silueta dentro de un mar, pues lógico que les va a provocar mucho miedo. Y podemos entender el por qué lo van a confundir como un fantasma, ya que no piensan en la posibilidad de que pudiera ser Jesús. ¿Por qué? Porque tienen una visión humana y por eso creen en fantasmas. El ver a Jesús como el Señor sobre la naturaleza será una novedad para ellos. Podemos decir nosotros, el resucitado al contrario ha vencido a las fuerzas del caos representado por las olas del mar. Jesús se presenta como el Señor de la naturaleza. Ellos tendrán que dar ese paso, el paso humano al paso de la fe, el paso del miedo al paso de la esperanza, al paso de la verdad. Bien, viene algo muy bonito en el versículo 27.
Enseguida Jesús les dijo: ánimo, no teman, que soy yo. Ánimo. Esa expresión es muy, muy bonita. Cuando nosotros vemos a una persona que ya no quiere seguir, o si nosotros fuéramos esas personas, qué bonito escuchar cuando alguien nos dice ánimo. Pues ahora imagínense a Jesús que les dice a sus discípulos: ánimo. Jesús no quiere a sus discípulos ensimismados, no los quiere arrebatados por el miedo, sino los quiere sostenidos por la fe. La presencia de Jesús, por lo tanto, aleja todo miedo. La presencia de Jesús nos fortalece. La presencia de Jesús nos hace valientes. La presencia de Jesús nos ayuda a seguir adelante. Somos invencibles, somos de hierro con la ayuda de Dios. Bien, la afirmación soy yo evoca su identidad. Podemos confrontar Éxodo 3:14 y manifiesta también el poder de Dios. Por lo tanto, el miedo se vence con la fe. Por favor, no olvidemos esto y tengámoslo siempre presente. Ante cualquier adversidad no hay oscuridad que no se pueda vencer. San Juan de la Cruz hablará de la oscuridad de la noche, que también Santa Teresa en Calcuta lo va a retomar. Creo que cuando nosotros aprendemos a vivir nuestras oscuridades, con la fe podemos superarlas. Bien, siguiendo con el texto, vemos ahora en el versículo 29, versículo 28, Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Vemos pues que Pedro quiere una confirmación de la presencia de Jesús. Pedro pide un signo y Jesús no se lo va a negar. A ver, yo quisiera decir algo. Encontramos en Pedro una fe atrevida, una fe que se arriesga. Pedro quiere confirmar la presencia de Jesús. Pedro pedirá un signo. Esto es muy bonito porque en lo que podría parecer un imposible, Pedro querrá verlo como algo posible. Ciertamente viene en la confrontación. Ahora sí, vemos el versículo 29. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Esto antecede el llamado que Jesús le dirá: ven. Pedro bajará de la barca y empezará a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Bien, ¿qué podemos decir? Cuando Jesús le dice a Pedro, ven, Pedro está dispuesto a arriesgarse, saliendo de la propia barca y tratando de caminar sobre aquellas olas agitadas en medio del impetuoso viento. Fíjense nada más cómo Pedro tendrá que arriesgar, tendrá que afrontar contra el riesgo, ¿no? Vemos pues cómo ese llamado del ven invitará a que Pedro dé un paso cualitativo de confianza, confiando en el riesgo de creer en la palabra de Jesús que le dice ven. Es muy interesante porque siempre así el Señor nos estará llamando en medios de dificultades. Mucha gente en el dolor, en la enfermedad, en las pruebas, siempre también le pedirá a Dios signos. Señor, no te veo. Señor, me estoy perdiendo, me estoy consumiendo. Ayúdame a creer en ti, quiero verte, quiero un signo.
Bueno, pues a veces el Señor siempre nos dirá, ven, y nosotros tenemos que creer contra toda esperanza. Tenemos que arriesgarnos a caminar sobre las aguas del dolor, sobre las aguas del sufrimiento, sobre las aguas del miedo, sobre las aguas de la duda, de la pérdida, de la situación adversa que estemos viviendo. Bien, siguiendo con el texto, vemos entonces cómo Pedro se va a desbordar en la humanidad. Probablemente podemos decir, tal vez su fe no fue suficiente, y entonces gritará, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Esto es, no sé, muy bonito, porque vemos cómo se necesita también de la perseverancia en la elección de la fe. Las fuerzas contrarias ahí representadas por el viento son muchas y se corre el riesgo de sucumbir. Pero aquí viene algo que se expresa a través de la oración, que será una súplica de verdadera salvación. Eso fue lo que llevará a Pedro a decir, Señor, sálvame, que lo vemos en el versículo 30. El miedo, queridos hermanos, a veces nos podría perder. El miedo nos podría paralizar, el miedo nos podría hacer cobardes. Pero aquí viene la luz, aquí viene la esperanza. El miedo no nos va a desbordar si tenemos fe. Cuando nos encontremos en esos momentos de pánico, de miedo, de duda, como decía hace un rato, un problema, la enfermedad, la muerte de un ser querido, nosotros no podemos quedarnos en el miedo. Tenemos que orar con fe y también suplicarle al Señor, sálvanos, sálvanos. Como diría la afirmación de la beata Conchita Cabrera de Armida, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Nosotros tendríamos que decir, Jesús, eres nuestro Salvador, sálvanos, sálvame de esta duda, sálvame de esta enfermedad, sálvame de este miedo que me consume, me siento perdido, me siento abandonado, no me dejes. Bueno, entonces Pedro hará esta súplica y versículo 31, al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Fíjense, ¿qué podemos decir? Que aunque Pedro dudó y aunque Jesús lo reprende llamándolo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Jesús no lo abandona. ¿Saben por qué? Porque Jesús conoce nuestros límites humanos. Jesús conoce nuestra fragilidad. A veces nuestra fe no es suficiente, pero Él sí la ve suficiente y por eso no nos ha abandonado. Pedro no ha sido dejado solo en su debilidad. En las tempestades de la vida cristiana no estamos solos. Dios no nos abandona aún cuando aparentemente parezca que está ausente o la duda nos desborda o nos paraliza. Hay que gritar, hay que suplicar. Aunque Dios nos diga, ¿por qué dudaste? Si nosotros suplicamos aún en la duda, Él no nos va a abandonar. Él nos va a tender la mano, nos va a sostener. Por eso, si alguien está pasando en estos momentos alguna situación dolorosa, complicada, difícil, yo les invito a que hagamos vida a este texto. Es momento de gritar, Señor, sálvame. Señor, no me abandones. Señor, no me dejes. Y entonces Él, aunque nos diga hombre de poca fe o mujer de poca fe, lo bonito es que nos va a extender su mano. Y no va a dejar que nos hundamos, no va a dejar que nos perdamos, no va a dejar que nos vayamos a consumir en el dolor, en la pérdida, en el momento de tribulación. Él nunca nos va a abandonar. Por favor, si alguien está pasando en estos momentos alguna situación, es el momento de creer, es el momento de creerle a Jesús, sostener su mano y Él nos va a
sacar de la situación. Es cierto que a veces tarda, pero Él no falla. Tenemos que aprender a creer. Bien, en el versículo 32 dirá el texto: subieron a la barca y cesó el viento. Fíjense, eso nos hace pensar un poquito en la promesa que Jesús ya le había dicho a Pedro: tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni los poderes del infierno prevalecerán sobre ella. Eso nos hace recordar un poquito a eso. Cesó el viento. Nada puede contra Dios. Dios está con nosotros. Bien, versículo 33. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora sucede aquella profesión de fe que se ha venido preparando desde el episodio precedente de la multiplicación de los panes, purificada con la experiencia del alejamiento del pan de vida eterna. Ahora también Pedro puede confirmar a sus hermanos en la fe después de la prueba. Fíjense cómo entonces la duda, para retomar un poquito esto, el evangelio pasado, no había que comer, había alejamiento del pan de vida, pero con la multiplicación de los panes, ahora Jesús es el pan de la vida. Ya lo decíamos hace 8 días, es el verdadero pan del cielo. La providencia no nos abandona. Pero no había habido una expresión de fe. Ahora sí, en este acontecimiento vendrá una verdadera profesión de fe. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En la liturgia eucarística, concretamente al culmen de la liturgia de la palabra, nosotros profesamos nuestra fe todos los domingos. En el tiempo ordinario daremos el credo niceno-constantinopolitano. En Pascua y en Cuaresma se hace el credo de los apóstoles. Cuando vamos al bautismo, a la confirmación, se hace la profesión de fe a manera de interrogatorio. Pero la fe es esto, creemos en Dios uno y trino, creemos en Dios presente en nuestra historia, presente en nuestra vida, en el Todopoderoso, y nosotros también tenemos que seguir profesando nuestra fe. No olvidemos pues en este día la importancia del credo como una respuesta de la Iglesia a un Dios que se hace presente en nuestra historia. Bueno, pues fíjense que entonces cuánta riqueza encontramos en el Evangelio del próximo domingo, y esperemos que estos elementos que nos ofrece la parroquia de San Vicente Diácono y Mártir nos ayuden a hacer nuestras lecciones, sea personales, familiares, los que ya se están reuniendo en pequeñas comunidades probablemente, en sus grupos de pastoral, si es que ya están trabajando en algunas partes, que nos ayude, y si no, pues que nos ayude a prepararnos para el Evangelio, para la liturgia de la palabra del próximo domingo. Pues saludamos a toda la feligresía de San Vicente, a los amigos de otras parroquias, a los amigos también en los Estados Unidos que nos siguen por las redes sociales. Que Dios los colme de bendiciones y los llene de su santo amor, que nuestra Madre Santísima los cubra con su manto y que Dios los haga muy felices. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Gracias, Señor, porque siempre estás dispuesto a ayudarnos de nuestras tempestades y nos dices: aquí estoy. Nos dices: ánimo, sigue adelante. Te damos gracias por los momentos de angustia y tristeza, porque eso nos fortalece y ayuda a madurar ante los problemas y dificultades, y nos lleva también a tener plena confianza en ti. Por eso te damos las gracias, Señor. También te pedimos perdón por las ocasiones que, estando cerca de nosotros, dudamos de tu presencia en medio de nosotros, de nuestras comunidades, de nuestras familias. Te pedimos perdón por las veces que hemos perdido la fe
cuando tenemos una dificultad, algún problema en nuestra vida, y por refugiarnos en otras cosas que no eres tú. Por eso te pedimos perdón. Perdón, Señor, perdón. ¿Quién es ese que camina sobre el agua? Que solo extiende su mano y calma la tormenta. ¿Quién es ese que ha llegado? Nuestras vidas ha cambiado. ¿Quién es ese en quien he puesto toda mi confianza? Camina sobre el agua, y deja que tome tu mano, Él no te abandona. Camina sobre el agua, sujétate fuerte que Cristo contigo está. Y cuando sientas hundirte, porque has volteado tu rostro, vuelve a Jesús tu mirada de nuevo y camina. ¿Quién es ese que se oculta de blanco en la hostia? ¿Quién es ese que mi hermano y hermana me llama? ¿Quién es ese que perdona y en la cruz su vida dona? ¿Quién es ese que me invita a seguir caminando? Camina sobre el agua, y deja que tome tu mano, Él no te abandona. Camina sobre el agua, sujétate fuerte que Cristo contigo está. Cuando sientas hundirte, es porque has volteado tu rostro, vuelve a Jesús tu mirada de nuevo y camina. Camina sobre el agua, y deja que tome tu mano, Él no te abandona. Camina sobre el agua, sujétate fuerte que Cristo contigo está. Cuando sientas hundirte, es porque has volteado tu rostro, vuelve a Jesús tu mirada de nuevo y camina.